Bueno, muchas gracias por venir a esta charla de debate. El tema del patrimonio histórico-artístico, o más bien el patrimonio cultural, que es como se llama de forma más moderna, es muy problemático en la Comunidad de Madrid. Desde la Asociación de Vecinos y la Plataforma en Defensa del Dolmen de Dalí llevamos trabajando desde 2002 y desde 2009 estamos involucrados con la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y de hecho somos miembros fundadores. En todo este tiempo hemos estado viendo una serie de problemáticas que entendemos que es importante conocer por parte de los defensores del patrimonio cultural para poder hacer frente a las distintas estrategias de destrucción del patrimonio que tienen lo que hemos denominado el poder. Por poder entendemos no solo los poderes políticos, sino también los poderes económicos y los poderes fácticos. Se pueden diferenciar tres tipos de estrategias y sobre todo tres fases en la estrategia general de destrucción. Lo que denominamos las estrategias de asalto, que es el cúmulo de medidas que toman antes de intentar destruir una obra de arte. Luego las estrategias de confrontación que se desarrollan cuando hay alguna oposición, principalmente ciudadana, a esa destrucción. Lo que hay es poner en marcha las estrategias de confrontación. Hay una especie de guerra de trincheras que veremos, que vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver con el ejemplo de la Plaza de Dalí. Y luego las estrategias de asedio, que sería, digamos, la tercera fase, que una vez que se llega a una especie de equilibrio, ellos lo que intentan es constreñir el bien cultural que estamos intentando defender para que no se pueda volver digamos, a reconstruir. En las estrategias de asalto se preparan discretamente, normalmente en despachos, en reuniones que no son públicas. Son rápidas. Cuando nos queremos enterar de ellas, muchas veces pues ya hay una resolución o una obra en marcha, tienen una determinada cobertura legal y se actúa por sorpresa ante la opinión pública. Lo que pretenden los que inician este tipo de estrategias es conseguir una victoria rápida y total. Es decir, que no haya forma de parar sus objetivos. Y además, para este tipo de estrategias suelen concertarse los poderes políticos, los económicos y los fácticos. De cara a la defensa del patrimonio es importantísimo conocerlas lo antes posible. Es necesario conocer lo antes posible este tipo de manejos para poderlo afrontar. El caso más claro sería la pagoda de Fisac, que fue destruida en 1999, donde solo se supo de su destrucción después, una vez que empezaron las obras, y no hubo forma legal de paralizar el tema. Sin embargo, en Torrearias, ¿qué es lo que pasó? Las concejalas del PSOE y de Izquierda Unida estaban pendientes de cómo estaba el tema de Torrearias, fueron capaces de avisar a la ciudadanía y se organizó un movimiento de defensa. Por eso es muy importante, conocer lo antes posible este tipo de maniobras por parte de quien quiere destruir el patrimonio cultural. Las estrategias de asalto son las siguientes. Conocer en profundidad la obra que van a destruir. Curiosamente, los que van a destruir la obra necesitan documentarse al máximo de qué es esa obra, qué nivel de protección tiene, de quién depende, etcétera, toda esta cuestión. Luego, conseguir aliados. En este caso, cuestiones empresas relacionadas con la corrupción, el opus y en general incluso la incultura de la gente. Se funciona con la incultura, es un aliado fundamental para la destrucción de las obras de arte. Luego se actúa para reducir, en el caso concreto que estamos analizando, que es de la Plaza de Dalí, se reduce la intervención de Dalí al mínimo. Está claro que una obra de Dalí no se puede
de forma evidente y de forma pública. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que siguieron? Redujeron la actuación de Dalí hasta dejarlo restringido únicamente a la estatua de Newton. Es decir, los 25.000 metros cuadrados que había diseñado Dalí, todo eso no era de Dalí. También utilizaron un contrato a dedo de la asignación del proyecto a Pachi Mangaldo, al arquitecto Pachi Mangaldo. Ocultan información, maniatan a las instituciones culturales que tienen la obligación de defender el patrimonio cultural y además convencen a la oposición para que no proteste, para que no organice la oposición ciudadana. Si los partidos políticos no actúan, la ciudadanía normalmente ni tiene esa información adecuada con suficiente tiempo, o se tarda más en organizarse. ¿Qué es la Plaza de Dalí? Pues para eso tenemos que ver quién era Dalí. Dalí era un hito opilante de connotaciones esotéricas e iniciáticas. Si no se entiende que Dalí era un iniciado, no se entiende ni esta obra ni todo lo que hizo. Además estaba trabajando en líneas de energía consciencia evolucionarias, es decir, el tema de la evolución es importantísimo para Dalí en el sentido de transmitirlo a la cultura occidental. Por tanto, estaba en choque con lo que es la cultura y civilización occidental y por tanto lo que él hacía públicamente eran poses para impresionar o empatar ante el costumbrismo de esta civilización occidental. Y además casi tenía obligación de parecer un payaso, que era lo que como muchos le consideran públicamente, porque tenía un mandato de no denotar que era un iniciado y que estaba siguiendo instrucciones de las escuelas de misterios. Toda esta información la hemos recogido de las consideraciones sobre la Plaza de Dalí que escribió Germán Martín Castro, Prometheus, en 2011. En 1985-86, 25.000 metros cuadrados fueron diseñados por Dalí. Desde la Plaza de Dalí desde la calle Lombía a la Alvar. Y el presupuesto incluye la pavimentación de toda la plaza. Aunque el autor de la obra es Salvador Dalí, el diseño es inspiración de Germán Martín Castro, que además fue colega suyo, aprendiz durante un cierto tiempo y luego maestro de Salvador Dalí en las escuelas esotéricas. Aquí están Salvador Dalí y Germán Martín Castro, Prometheus. Hubo una serie de personas relevantes dentro del desarrollo y la construcción de la Plaza de Dalí. La inspiración, como hemos comentado, es de Germán Martín Castro, Prometheus, la creación de Salvador Dalí, la copia en papel, dado que Salvador Dalí tenía en aquel momento ya estaba afectado de Parkinson y no podía dibujar bien, fue Jesús Jiménez Cañas, un ingeniero del ayuntamiento. La dinamización como espacio artístico lo llevó a cabo la empresa Arte, de la cual es propietaria Rosalá, y su asesor cultural fue un crítico cultural muy famoso en aquella época que se llamaba Santiago Amón. El proyecto técnico lo realizó un arquitecto municipal llamado Alfonso Güemes y la construcción, la dirección de obra, Ignacio de Iris, otro arquitecto. Los dos bocetos que hay del dolmen de Dalí firmados por Dalí, o sea, siguiendo sus instrucciones y su aprobación, como veréis, en realidad están dibujados aunque están asignados únicamente a Jesús Jiménez Cañas, pero en realidad fueron dibujados por dos personas diferentes, cosa que se nota clarísimamente en el estilo de los distintos dibujos. En el de la izquierda, que es el primer dibujo, fue efectivamente realizado por Jesús Jiménez Cañas, y el segundo, que fue de 2 de octubre de 1985, fue realizado por Emilio Esperas, otro arquitecto del ayuntamiento, que luego veremos que tiene un papel fundamental en todo el proceso de ataque y destrucción de la Plaza de Dalí.
acuerdo entre Dalí y Diego Galván en Figueras de 12 de noviembre merece la pena destacar pues que queda constancia de que Salvador Dalí había dado consentimiento al proyecto del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, conocía el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de cómo iba a quedar la plaza en función de sus diseños y estaba de acuerdo. Es decir, su obra estaba controlada por Salvador Dalí. Las fotocopias de estos dos bocetos, bueno, que es este tipo, las fotocopias de estos dos bocetos figuran como piezas adjuntas, es decir, el acuerdo no se puede entender sin los bocetos anteriores, donde estaba claro que estaba el enlosado, las rayas y los círculos. Del detalle de Salvador Dalí, pues ahí muestra porque ha aceptado las muestras de granito dedicadas al dolmen, pedestal y a la esfera de gravitación. Luego hay una serie de datos técnicos, como que, por ejemplo, que el dolmen será de 13 metros y 13 centímetros de alto. La escultura y el pedestal, habla de la escultura y del pedestal, y que el pedestal tiene que ser de granito negro, y también que la esfera de gravitación, que es la esfera que tiene el Newton en su mano derecha, tomando de su mano derecha o soltando de su mano derecha, tiene que ser de la misma procedencia y aspecto que el pedestal. Estos datos que estamos resaltando aquí son importantes porque luego vamos a ver modificaciones que las obras hicieron precisamente para que todos estos datos fueran ignorados y para distorsionar toda esta obra. Está el tema famoso de dónde se iba a situar el dolmen de Dalí, que era en su baricentro, tenía que estar en la intersección de la avenida Felipe II con la calle Antonio Merced, y un artículo, una cláusula muy importante de que toda modificación aportada al conjunto monumental deberá hacerse efectiva con la aprobación de un comité formado por representantes de don Salvador Dalí, el Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad Zanarte. A partir del boceto, de los bocetos anteriores, se iban a ser realizados diseños de ejecución que serán sometidos a la aprobación de Salvador Dalí. Es decir, Salvador Dalí controlaba desde el principio hasta el fin lo que se iba a hacer en esa plaza y cualquier modificación debía ser consultada con él y debía ser aprobada. Por ejemplo, una modificación clara que aquí incluso podemos ver es que el pedestal inicialmente estaba previsto que tuviera 1,80 m de lado, 1,8. Sin embargo, todos los que conocemos la plaza sabemos que en realidad tiene aproximadamente 1,40 de lado. Bien, esa modificación, que inicialmente el diseño estaba previsto en noviembre del 85 como de 1,8, luego con el desarrollo de la obra y previa consulta a Salvador Dalí se hicieron modificaciones para adaptarlo pues a las circunstancias que tiene toda obra cuando se va ejecutando. Otros datos que fueron publicados en octubre de 1985, aparte del hecho evidente que decía Diego Galván, que es un acto inédito en la trayectoria del artista porque es la única plaza diseñada por Salvador Dalí, Jesús Espelosín comentaba que el dolmen de granito será el mayor que haya hecho jamás el hombre. Jesús Jiménez Cañas recuerda como dato significativo que Dalí pidió que el granito del dolmen y el de la pavimentación de la plaza fueran distintas. Eso también es un dato interesante porque luego veremos en qué situación está la plaza actualmente. Y Alfonso Güemes remarcaba que el espacio urbano se estructura a partir del punto de máxima gravedad que es el movimiento. Aquí tenemos algunas de las fases de construcción, como por ejemplo cuando se cogió del campo la tabla que corona el dolmen, el proceso de corte
corte de los pilares del dolmen, proceso de enlosado de la plaza o el proceso de erección de los pilares en la propia plaza. Respecto a lo que significa el dolmen de Dalí, que también lo cogemos de las consideraciones sobre la plaza de Dalí de Germán Martín Castro, Prometheus, veremos que representa el devenir y el desarrollo del cosmos y de la humanidad, nada menos que el principio de los tiempos y los espacios y su estructuración simbólica. En la simbología del dolmen hace su configuración es como una tumba o altar y hace referencia también a lo que son las trinidades, las génesis trinitarias, dado que el dolmen tiene tres pilares. Génesis trinitaria, que bueno, es la clásica representación de la manifestación del absoluto creativo o divinidad. Respecto al enlosado, representa un centro de actividad sónico vibratorio, donde la forma radial y radiante hace toda la evolución pues, un proceso evolutivo. Es algo evolucionante y además en su estructura la tesis clara es el reconocimiento real de la identidad energética entre lo material y lo inmaterial o espíritu. El cubo del pedestal es una referencia a la materia y a la parte, al eterno femenino. Por lo tanto, también forma parte de una estructura simbólica clara. El Newton es un homenaje a una persona en busca del conocimiento y además que ha sido capaz de trascender toda la fenomenología visceral, sensible o cerebral. Es decir, tiene la cabeza vacía, tiene el plexo solar lo tiene vacío, con lo cual no se deja llevar por las pasiones, pulsiones animales como lo que sucede de forma general. Y por tanto se asocia a un ideal que puede estar, que es el evento logos crístico, es decir, de evolución de la humanidad. Tanto lo que hemos comentado de la documentación como de la interpretación y del sentido de la plaza es muy importante porque, como hemos dicho antes, lo primero que tienen que saber quienes atacan un bien cultural es lo que es ese bien cultural, lo que representa, lo que significa, cómo está estructurado, porque de esta forma lo pueden destruir mucho mejor. Y nosotros, los defensores del patrimonio, del bien cultural, lo que tenemos que hacer es conocerlo para también defenderlo adecuadamente. Los aliados para destruir la plaza de Dalí, pues los aliados fueron una empresa corrupta como es Aldesa Construcciones, que es que el 20 de febrero de 2003 Aldesa recibió una adjudicación de varias remodelaciones urbanas en el Ayuntamiento de Madrid por más de 11 millones de euros y unos días antes, el 6 de febrero, el máximo responsable de esta compañía había ingresado 18.000 euros en las cuentas de Bárcenas. Es decir, es curioso cómo la destrucción de los bienes culturales está asociada a la corrupción y al poder económico y político, pero sobre todo a la corrupción. Luego también, además de intereses empresariales, como hacer un jardincito en la puerta del Corte Inglés, donde pudieran estar más cómodos pues, los posibles clientes del tema, pues hay una cuestión política de destrucción, de borrar la huella del ticket global y también imponer la nueva estética a imagen del Partido Popular. Respecto a la cuestión ideológica, pues qué decir cuando nos encontramos con que Pachi Mandado es un arquitecto claramente identificado con el Opus. Pachi Mandado considera misteriosa la autoría de Dalí, lo ponía en duda, y el dolmen le parece una cosa troglodítica. Esto enlaza con unas cuestiones, ahora por fin la
como comentábamos antes, es la incultura de la gente. Cuando se analiza una plaza como si fuera solo una plaza, una calle como si fuera solo una calle, y se desconoce y no se quiere apreciar el factor artístico, pues evidentemente sucede lo que sucede y se apoyan las decisiones que se apoyan. Respecto a la cuestión ideológica, sí merece la pena resaltar que en la Comunidad de Madrid es muy extraño y muy difícil, y aquí tenemos una compañera arqueóloga, resucitar, apreciar o poner en valor cuestiones precristianas. O sea, es decir, nos encontramos con que por el dominio de la Iglesia Católica, de los partidos de derechas, del Partido Popular y bueno, de una beatería dominante en estos lares, pues resulta que es muy complicado que cualquier cosa que no sea una iglesia, etcétera, etcétera, santos, todo este tipo de cuestiones, resulte apreciado, resulte investigado, y así, por ejemplo, tenemos que uno de los mejores yacimientos a 10 minutos de la Puerta del Sol, como es el Cerro de la Gavia, esté no solo desconocido, sino prácticamente inaccesible porque está rodeado por vías de tren. O sea, y ahí tenemos un castro, o sea, tremendamente valioso, que nadie puede ni siquiera acercarse. El cuartel general normalmente siempre hay un equipo director. En este caso, en el caso de la Plaza de Dalí, estuvo formado de forma muy evidente por Álvaro de Manzano, alcalde, conocido beato, que tuvo que superar todos los problemas administrativos en que ellos mismos se metieron, además. Pachi Mangado, un arquitecto del Opus Dei, que además se encargó de criticar la Plaza de Dalí y diseñó su destrucción total. Y Emilio Esteras, curiosamente, un arquitecto del ayuntamiento que le hemos visto pocas diapositivas atrás, que fue uno de los que fueron muy jovencito a Figueras en 1985-86, que incluso fue el que dibujó el segundo diseño, el de 2 de octubre, pero que curiosamente se convierte aquí, se cambia de bando y se pone a preparar toda la documentación técnica, toda la justificación técnica, como ahora le veremos, para llevar a cabo la destrucción del dominio. Me vais a perdonar, pero empiezo a tener... Esta era la Plaza de Dalí en 2003, pues prácticamente casi a punto de empezar las obras de remodelación, y al fondo vemos que se está moviendo, o sea, se está reconstruyendo o construyendo de nuevo el Palacio de los Deportes. A ver, la estrategia era vacía de contenido. La siguiente parte de la estrategia habíamos visto varios, que eran conocer en profundidad la Plaza de Dalí, conseguir aliados. Ahora tenemos el tema, la siguiente estrategia es vaciar de contenido la actuación de Dalí. Es evidente, sobre todo con una persona como Salvador Dalí, que cualquier obra hecha de su mano y atribuida a él es intocable. O sea, es un bien cultural de nivel mundial y sería un escándalo manipularlo, destruirlo, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Pues decir que prácticamente nada de lo que había era de Dalí. ¿Y cómo lo hicieron? Ocultaron el acuerdo del 85, ocultaron los diseños firmados por Dalí, llegaron a negar incluso que el nombre de la Plaza de Dalí fuera así, y manipularon la ficha del Plan General de Ordenación Urbana del 97. Por ejemplo, en la memoria del proyecto Mangado de 2002 se dice que la propuesta de la reforma ha de tener en cuenta la acepción popular de la Avenida de Felipe II como plaza de Dalí. Existe sin duda una idea general de la plaza unida a la figura del artista, es decir, como si su nombre de verdad no fuera Plaza de Dalí. O sea, le quisieron quitar hasta el nombre al estilo de los viejos
de los antiguos faraones egipcios, que cuando había un cambio de régimen, pues borraban de las estelas los nombres de los suyos. Bueno, pues también la de quitarle, han querido hasta quitarle el nombre este. Por supuesto, vuelve a retomar en su memoria el tema de una estructura de tipo megalítico que nunca llegó o sea, va echando, digamos, va quitando, alejando en la plaza de Dalí de la autoría de Salvador Dalí. Pero lo más curioso es, dices, bueno, pues vale, ¿en qué se basa Pachi Mangado para decir esto? Bueno, pues se basa en dos cuestiones. La ficha del Plan General de Ordenación Urbana de 97 y las informaciones de Emilio Esteras, que curiosamente, como hemos dicho, fue una persona que estuvo involucrada en la construcción de la plaza original. Uno de los elementos fundamentales, y por eso aquí hemos dicho algunas veces que hicieron orfebrería administrativa, fue la manipulación de la ficha del Plan General de Ordenación Urbana del 97. Aquí pone nombre y situación, monumento a Isaac Newton, es decir, la denominación del dolmen de Dalí, que estaba en los diseños firmados por Dalí en 1985, desaparece. Ya todo eso se queda restringido al monumento a Isaac Newton. Situación Plaza de Dalí. Tiene una doble auditoría, autores Salvador Dalí y Alfonso Güemes. Alfonso Güemes, un arquitecto, autor también de la estatua, o sea, quiero decir, entran incluso en contradicciones. Sin embargo, tiene el máximo nivel de protección, el nivel histórico-artístico de protección por parte del ayuntamiento. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Vosotros reconocéis ese mapa? ¿Reconocéis ese mapa como la plaza de Dalí? Ese no es el mapa, el plano de la plaza de Dalí. Ese es el plano de la Quinta de la Fuente del Berro. O sea, ubicaron en el documento oficial que debía servir como referencia para cuidar y proteger este patrimonio. Resulta que en esa ficha hay un montón de errores, manipulaciones, yo creo que son manipulaciones. ¿Y para qué hacen ese tipo de manipulaciones? Bueno, pues pueden destruir todo lo demás, todo lo que no es de Dalí lo pueden destruir. Ya se quita, digamos, la protección cultural. Lo pueden trasladar de nuevo porque al no ser su ubicación original, es decir, si realmente su ubicación en la plaza de Dalí no era su ubicación original, sino la segunda trasladada desde este sitio, que es el Parque de la Fuente del Berro, al no ser su ubicación original, ya podían volverla a trasladar otra vez como querían hacer, de hecho, que lo querían trasladar al cruce entre Felipe II y Fernando González. Y esto era gracias a esta ficha. También justifica la no intervención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque no se tocaba nada, y además ampara la aprobación de la CIPAM, como veremos luego, que es la Comisión Institucional de Protección Histórica, o sea, de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural. Entonces, a partir de esto, lo que elabora a principios de 2002 el ínclito Emilio Esteras es un pliego, o sea, una serie de informaciones para que luego trabaje Pachi Mangado, pues plagado de mentiras. O sea, por ejemplo, dentro de las preexistencias, o sea, es decir, ¿qué es lo que hay sobre lo que va a actuar Pachi Mangado, sobre lo que tiene que hacer en el proyecto? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí existen kioscos, puestos, marquesinas, así como mobiliario urbano y árboles de porte mediano junto a edificaciones para crear paseos y zonas de sombra. Eso es lo que hay. Además, este también escribió la justificación técnica relativa a las propuestas para la intervención y dice, bueno, el tiempo ha demostrado que a pesar del importante logro
de ganar para el peatón la totalidad del espacio, es decir, el importante logro de peatonalizar la zona que se hizo en 1985, la acción monumentalizadora del mismo no es suficiente para hacer de la plaza un espacio de relación, estancial y confortable. Es decir, lo que nos interesa no es el arte, sino, bueno, pues estar bien en la plaza y todo el tinglado, que es una de las cuestiones fundamentales. El dolmen de Dalí no se menciona, no se exige el respeto, ni se habla, no se exige el respeto del acuerdo entre Tierno Galván y Salvador Dalí, porque lo que debería haber dicho este señor es, ojo, aquí se podrá intervenir, pero esto está sujeto a un acuerdo firmado en 1985 y además está el dolmen de Dalí, pim pam, no, de todo eso no se habla. Reconoce que se desarrollaron las propuestas de Salvador Dalí y que además se centraron en la pavimentación, pero como es un sitio inhóspito y desagradable, pues qué más da. O sea, esto lo único que hace es estorbar. Y por tanto, lo que lo dice de forma muy fina, técnicamente, debe reinterpretarse el espacio. Es decir, quitar de aquí el dolmen de Dalí para otra cosa que sea más cómoda, más bonita, o más moderna, o más... no sé qué. Por cierto, hablando del tema de la modernidad, hay que también pensar que en estos años estábamos viviendo lo que se llamó el efecto Guggenheim, que todo el mundo quería tener en su ciudad una maravillosa obra de algún arquitecto reconocido y tal. Y qué mejor arquitecto reconocido si además es del Opus. Y matamos varios pájaros de un tiro. También si queremos hacer lo que queremos hacer, pues mejor hacerlo por las bravas, ¿no? Entonces, se intentó, se quiso dar a Pachi Mangado, que era el arquitecto afín al ayuntamiento, pues el contrato a dedo. Pero, curiosamente, la mesa de contratación lo echó atrás, tanto la mesa de contratación como la intervención del ayuntamiento. Al final, o sea, pues porque se le quería dar de forma sin concurso público y aquí lo dice la jefa del departamento, dice, no obstante lo puesto, dichos motivos, ni siquiera la urgencia, que intentaron hacerlo por urgencia y tal, dichos motivos no acreditan suficientemente que el adjudicatario sea el único que puede realizar la referida prestación, por lo que la justificación alegada, así como la disposición de proseguir las actuaciones con carácter urgente efectuada por el órgano competente no se ajustan a lo dispuesto en el referido artículo. Es decir, se lo echaron atrás de dos mesas de contratación, se lo echó atrás el interventor, con lo cual, pues, ¿quién tuvo que intervenir? Pues Álvarez de Manzano. Tuvo que resolver la controversia entre urbanismo, que decía que había que dárselo a Mangado, y la intervención, que decía que ese no era el procedimiento, y dijo, pues como yo soy el alcalde, le doy la razón a unos y a otros. Y el contrato se firma, o sea, entonces Álvarez del Manzano firma que le da la razón, que resuelve la controversia a favor de urbanismo, y yo no sé si estaría durmiendo aquí ese mismo día Pachi Mangado, pero vamos, el contrato se firma el mismo día. El día 26 de julio dice Álvarez del Manzano, venga, hágase, y el 26 de julio pues se firma con Pachi Mangado. Sin embargo, esta adjudicación no se publicó en el boletín del Ayuntamiento de Madrid hasta noviembre de ese mismo año. En 2 meses, yo supongo que algo tendría adelantado, en 2 meses ya pasó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid y su proyecto de construcción, de reforma, se aprobó en el Pleno del 26 de septiembre de 2002. Como hemos visto, una de las estrategias evidentes es ocultar la información. En el expediente que se pasó ni el de tramitación del proyecto dentro del ayuntamiento, ni el de aprobación por parte del Pleno, ni se incluía el acuerdo de Tierno Galván, ni los bocetos, ni el proyecto técnico de 1985. Y el proyecto aprobado el 26 de septiembre, pues como podéis comprobar, aquí, por supuesto,
del enlosado no queda nada, porque es un cambio completo, y del dolmen, pedestal y estatua nada. La estatua pensaba ponerlo sobre otro pedestal en el cruce de Felipe II con Fernando González. O sea, era una destrucción total y absoluta. O sea, sin paliativos. No había nada. Lo único que se salvaba era la estatua en homenaje a Newton, porque ya era una obra suficientemente conocida, era una nueva versión de la estatua del homenaje a Isaac Newton que hizo en 1969, y claro, evidentemente ya iba a ser muy descarado pues que una obra conocida que estaba en los catálogos mundiales pues fuera también destruida. Pero todo el resto, vamos. Bueno, una de las preguntas es ¿qué pasa con los gestores de la herencia de Salvador Dalí? Como es la Fundación Carlos Salvador Dalí. Como sabéis, Dalí dejó como heredero universal de todos sus bienes al Estado español. El Estado español, dentro de las instituciones del Estado español, el Ministerio de Cultura es el encargado de la gestión de este tema, y a su vez lo ha encargado y lo ha delegado en la Fundación Gala Salvador Dalí. Se limitó a pedir la aplicación del artículo 4 del acuerdo, que decía que toda modificación aportada al conjunto monumental debería hacerse efectiva con la aprobación de un comité formado por ellos. Ya estaba fallecido Salvador Dalí, por el Ayuntamiento de Madrid, por la Sociedad Zarate, que habían sido, digamos, los gestores de la construcción. Esa reunión no se realizó, esa aprobación o ese acuerdo no se realizó, y sin embargo la Fundación Gala Salvador Dalí se cayó y no dijo nada de lo que estaba pasando con el tema este, cuando tenían obligación legal de haberlo impugnado. ¿Y qué pasa con la oposición? Porque claro, estamos en democracia, etcétera, y ahí había el Partido Popular, que efectivamente tenía mayoría absoluta. Dice, bueno, pues la oposición se opondría. Pues no, no se opuso, ni el PSOE ni Izquierda Unida. Es más, Izquierda Unida votó a favor. Y el PSOE solo llegó hasta la abstención. ¿El PSOE por qué? Pues según nos hemos estado informando, no querían. Había elecciones, estamos hablando de septiembre de 2002. En mayo de 2003 iba a haber elecciones municipales. No quería oponerse a la opinión pública de la zona, que tampoco estaba, claro, como el enfoque que se hacía no era un enfoque cultural, sino era un enfoque estancial de lo bonito, lo feo, lo cómodo, lo no cómodo, no querían enfrentarse. Luego, aparte, esto era una herencia de Teno Galván, y el PSOE, a pesar de su filiación, pues no es precisamente el mejor amigo del Teno Galván. Y luego también, por qué no decirlo, también un desprecio y una falta de apreciación por el tema del dolmen de Dalí. Respecto a lo de Izquierda Unida, pues las razones pues son fácilmente comprensibles. El aura franquista que tiene Dalí, pues les bastó para decir, pues mira, cuanto menos cosas de Dalí en Madrid, mejor. Con lo cual, no solo nos abstenemos, a pesar de no necesitar nuestro voto a favor, sino que además votamos a favor. También el enfoque materialista clásico del marxismo y la incomprensión con el surrealismo sobre cosas que se han escrito mucho respecto a la relación entre el surrealismo y marxismo, pues está claro que Izquierda Unida no era en esos momentos un aliado íntegro. Total, que ambos partidos asumieron las tesis del Partido Popular de que la plaza no era el signo de Dalí, se olvidaron de que realmente era una herencia suya de 1985 y no hicieron nada para defenderla. Y eso se tiene que decir, porque bueno, luego rectificaron en parte, pero bueno, ya veremos cómo y de qué manera y cuándo, sobre todo. Bueno, habíamos, para los que estábamos un poco, habéis llegado un poco antes, hemos diferenciado dentro porque no se trata solo de hablar del dolmen de Dalí, sino de poner al dolmen de Dalí como ejemplo dentro de lo que es los procesos
procesos de ataque y que nos puedan servir precisamente para las defensas de los bienes de interés cultural. Habíamos diferenciado tres tipos de estrategias de los que quieren atacar. Uno, las estrategias de asalto, que es cuando ellos preparan el plan para destruir una obra de arte. Se lo estudian bien, buscan sus aliados, ocultan información, preparan las leyes y los documentos a su manera y intentan, digamos, que sea una guerra relámpago, lo que hicieron, por ejemplo, con la pagoda de Fisar. Hombre, la pagoda de Fisar resulta que no tiene un nivel de protección determinado, nos interesa para determinados intereses empresariales y además, ya de paso, Fisar, que era una persona que pasó por el Opus y que se fue, pues ya de paso le vamos a dar un poquito de colleja y vamos a hacerle un poquito de rabiar destruyendo el tema. Y cuando se quisieron enterar, estaba a la mitad del tema, según estaban hablando en los periódicos, ya, por cuestión de horas, estaban destruyendo la pagoda de Fisar. Luego, una vez, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando no pasa lo que pasó con la pagoda de Fisar, sino que por X circunstancias, ya sea normalmente por movilización ciudadana, por movilización técnica, por movilización política, se les hace frente, ya entramos en otra fase. Ya entramos en lo que se llaman, ya ellos tienen que utilizar lo que hemos llamado las estrategias de confrontación. Es decir, ya entramos en una especie de guerra de trincheras donde ya ellos no pueden entrar como un elefante en una cacharrería, sino que tienen a alguien enfrente que les dice, oye, no, que esto es de fulanito, que esto es de menganito. Y es lo que sucedió con la Plaza de Dalí cuando la plataforma les hizo frente, empezó a dinamizar el tema. Entonces, estas estrategias de confrontación se ponen en marcha cuando surge una fuerza opositora que frena sus primeros intentos de destrucción. Esto no significa que abandonen el proyecto inicial, no lo abandonen, y eso lo sabemos por experiencia, sino que se reposicionan sin perder mucho terreno para intentar conseguir su propósito. En este caso concreto, en la primavera de 2003, la Plataforma en Defensa del Orden de Dalí le frustró su plan inicial. Esta es una fase más lenta y más larga, porque también las plataformas y asociaciones necesitan adaptarse, se cambia, digamos, un poco el enfrentamiento más evidente por una fase de reuniones, despachos, informes técnicos, y hay que tener mucho cuidado de cara a las plataformas y organizaciones ciudadanas de defensa. Hay que tener mucho cuidado de no creer que han ganado la batalla, porque cuando entramos en esta fase, lo que ellos intentan ahora lo veremos, es hacernos pensar, una de sus estrategias es hacernos pensar o hacer pensar a la sociedad que hemos ganado la batalla. En las estrategias de confrontación podemos identificar la rectificación ante la opinión pública, la protección incompleta del bien cultural, que en realidad es un reposicionamiento de las fuerzas de ataque. Distorsionan la obra. Las instituciones políticas actúan como barrera frente a todos los procesos de defensa del patrimonio ciudadano. Las instituciones culturales se lavan las manos y los partidos políticos se adaptan de una forma o de otra. Estas son las estrategias de esta fase. Nosotros lo vivimos, nada más tomar Gallardón posesión de la vara de alcalde, dijo, el país, que sabéis que es pro Gallardón, gallardonista, decía, el Gallardón salva una escultura de Dalí al cambiar un plan del anterior alcalde. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? La institución que lidera la agresión lo que quiere es parar el golpe, no aparecer como culpable de una destrucción de la destrucción de una obra de arte, tal cual. Entonces dan la razón a las plataformas públicamente. ¿Esto qué hace? Desactiva la protesta, aplaca el escándalo público y nosotros recibimos cartas incluso de la Casa Real diciendo enhorabuena porque habéis ganado la batalla de Figueres.
están haciendo es, digamos, ir por otro lado. Entonces, en realidad, siguen adelante con el plan sustancias. Bueno, en cualquier caso, esto obligó a una modificación del proyecto mandado, no a su anulación. Entonces, este era el primer proyecto mandado, donde veis que no queda nada del dolmen, y este es el segundo, donde el dolmen se ha convertido en una islita, una pequeña isleta, ahí un grano dentro de lo que es la plaza Mangal. El enlosado, por supuesto, desaparece, con lo cual, digamos, ya la primera gran agresión ya está realizada. Pero todo el mundo súper contento. Habéis ganado, qué bien, qué no sé. Luego, además, nosotros habíamos solicitado la declaración de bien de interés cultural. ¿Y qué es lo que hace la Dirección General de Patrimonio en aquel momento histórico-artístico? Y gracias por el recordatorio, Alicia, y actualmente Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues no lo declara Vic, porque si lo hubiera declarado Vic, incluso lo que ellos querían declarar Vic, habrían tenido que parar las obras, porque un Vic genera una paralización de las obras que puedan afectar, etcétera, etcétera. Lo declaran y en la figura, digamos, que valía en esa parte, lo declaran y lo incluyen en el inventario de bienes culturales, que es la parte baja de protección, cosa que no paralizaba las obras, que es lo que a ellos les interesaba. Además, solo protege el conjunto, una parte del conjunto escultórico, inicialmente el dolmen y escultura, sin incluir el enlosado, lo cual les permitía realmente seguir con su proyecto en el 95% de la superficie que querían. O sea, en realidad no les estorbaba casi para nada. Y además lo declaraban bien mueble, es decir, lo protegían como incluido en el inventario, solo el conjunto escultórico y además bien mueble, lo cual les permitía en el futuro trasladar, porque los bienes muebles se pueden manejar. Hubo que recurrir incluso para incluir el pedestal, la rosa circular y conseguir la declaración de bien inmueble, que al final lo conseguimos en 2010. Bueno, esta obra es cuando ya han acabado la plaza de Mandado, por decirlo de alguna forma, y están ya rodeando el dolmen y cambiándole incluso el enlosado. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, no solo había una protección aparente o insuficiente del bien cultural, sino que además entran en una estrategia de distorsión de la obra, o sea, de distorsionar el significado. O sea, entonces, antes hemos repasado una serie de características que Dalí imprimió al dolmen de Dalí, que ahora vamos a ver cómo son sistemáticamente vulneradas, curiosamente, las cuestiones más significativas. Se recorta la altura del dolmen. Si Dalí había dicho que eran de 13,13 metros de alto, pues al relosar suben 14 centímetros aproximadamente y tal, y dices. Como dice, ¿sabéis lo que dijo la CIPAN, que es la Comisión Institucional de Protección Histórico-Artístico y Natural? Pues dice, la variación del nivel no resulta significativa para el dolmen. Dice, no resultará significativa para el dolmen si pudiera tener cualquier altura, pero es que el señor Salvador Dalí dijo que tuviera 13 metros y 13 centímetros. Entonces, es como si de un cuadro dices, ¿qué más da un centímetro más que un centímetro menos? ¿Qué más da? Bueno, pues no da lo mismo. Cuando se ha hecho así será por algo. Bueno, pues otra distorsión. Se elimina el enlosado original, se intenta desplazar la losa del baricentro todo el conjunto monumental del dolmen de Dalí. Su punto de encaje era en el baricentro del dolmen, del triángulo formado por las tres patas del dolmen, coincidía con el cruce del punto medio de la calle Antonio Merced, que es la calle semicircular,
con la avenida de Felipe II. A partir de ahí, digamos, se estructuraba todo el resto del enlosado, del dolmen, el posicionamiento de la estatua, etcétera, etcétera. Bueno, pues querían, cuando querían hacer este reenlosado de justo allí, pues esta losa circular la querían mover como 1,5 metros. De hecho, si os pasáis por allí veréis que hay dos losas circulares, una la original en su sitio original, gracias a nuestra protesta, con que pone Plaza de Salvador Dalí 1986, y otra que es en el centro de todo este círculo. Según iban enlosando, iban hasta llegar a un punto central, y ahí hay otra losa gemela de la anterior, pero 1,5 metros por delante, que era donde querían colocar el tema. Es decir, querían formar parte del tema. En el momento de las obras, efectivamente, estaba la estatua de Newton estaba sin esfera. Decidieron reponerlo, lo cual se agradece porque dice más, pero se pone en bronce, no se pone en piedra, que era otra de las características que estaba dicho en el contrato, en el acuerdo de Dalí. Con lo cual, vamos sumando distorsión sobre distorsión. La CIPAM, que es una institución mixta, pero principalmente dependiente del Ayuntamiento de Madrid, con muchas competencias aparentemente, y que ahora está con las manos, porque nuestro compañero Álvaro está por allí haciendo su trabajo y digamos, protegiendo de verdad el patrimonio, pues en su momento decía esto, de con qué sensibilidad las instituciones características o que tienen como función proteger el patrimonio cultural hablan, pues dice, bueno, pues si a gente que se supone especialista, que se supone que tiene que estar documentado, que se supone que si les hubieran dado, claro, el problema es que, como algunos pueden alegar, como no nos dieron el documento, como nos lo tenían oculto, pero si hubieran leído el documento como nosotros les dijimos, que les pasamos una copia, pero bueno, esto pasaba porque atienden a otros, obedecen, digamos, a otros señores. Dicen, no, es que no resulta significativo. Bueno, pues si esto, gente dedicada a proteger el patrimonio cultural, dice que le da igual lo que diga Salvador Dalí, pues ya a partir de ahí vámonos, el resto de la gente que va a decir. Pero con lo que sí aceptaron fue que mantener la loseta central. Con lo cual, de 25.000 metros cuadrados que había diseñado por Salvador Dalí, pasamos a una isleta de no sé quién. Una obra completamente descontextualizada, o sea, observar el efecto incluso estético, por no decir significativo, simbólico, cultural y tal, que tiene el diseño original, y observar lo que hay ahora, no tiene ni pies ni cabeza. Luego, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos visto, lo que ha hecho la CIPAM, que efectivamente formaba parte de eso que hemos hablado antes, de que las instituciones se convierten en una barrera frente a la ciudadanía, frente a los que quieren plantear el tema. ¿Qué es lo que la Dirección General de Patrimonio Cultural se le pide que consiga? O sea, se le facilita una copia, se le dice que consiga el original del diseño, de los diseños que los tiene Jesús Jiménez Cañas, y que además tiene un despacho aquí en Conde de Peñalver, y dice, y requiere a la plataforma para que acrediten, o sea, nosotros no solo que le facilitáramos el original, sino que además acreditásemos que ese era el original que iba anexo al acuerdo firmado en 1985. Dice, pero bueno, vamos a ver, coge el teléfono, llama a Jiménez Cañas, pídeselo, llama a la fundación. No,
cogen y dicen, acredítamelo tú y si no, no quiero saber nada. Con lo cual, o sea, en plan, como se suele decir, frontón. Nosotros les dábamos hasta la dirección, vamos, no hasta la dirección, hasta el teléfono me parece que le dábamos. Bueno, esta persona está aquí, le puedes localizar aquí, coge, llámalo y... Luego también los dictámenes técnicos y las resoluciones nosotros no podemos considerarlas como neutrales, o sea, parten de un fin preconcebido. Hay que decir que no y me da igual lo que digan. O sea, dices, el boceto, este boceto, según ellos, dice lo mismo que este. O sea, dices, pero bueno, o sea, entonces, claro, ya da igual, o sea, llega un momento en que da lo mismo, porque ellos son los técnicos, los que dicen dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y además, los jefes suyos les escuchan a ellos y ya está. Entonces, como los técnicos hacen unos informes manipulados, por lo menos en lo que nosotros hemos visto de ahí, y vamos, que van contra toda lógica, pues da igual. O sea, nosotros, por ejemplo, bueno, ahora veremos, ya cuando conseguimos el tema de la declaración de bien inmueble, tuvimos que volver a pelear, hacer una reclamación de sentencia. Bueno, tuvimos primero que ir al Tribunal Supremo. Luego tuvimos que decir, oye, que os hemos ganado en el Tribunal Supremo, como ya es bien inmueble, por favor, declarad en el torno de protección, que es lo que tenéis que hacer cuando es bien inmueble, aunque sea incluido en el inventario de bienes culturales. Bueno, pues cogen, vale, vamos a declarar. Protegen las fachadas y el espacio, pero no en el dosado. O sea, vamos a ver. Hicimos una alegación contra este tema y nos dicen que no, que vosotros habéis pedido el tema pero no, en realidad no queremos por qué protegerlo. Por lo tanto, desestimamos la demanda. O sea, negativa. Bueno, y las otras instituciones culturales, la Fundación Carlos Salvador Dalí, directamente renunció a su defensa. Se niega, estuvimos hablando con ellos, se niega a estudiar el nombre. O sea, dices, pero bueno, si esto es una obra de Dalí, incluidla por lo menos en la lista, en su biografía, que está en la página web, incluidla como su última obra. No la incluyen en su biografía, y eso que depende del Ministerio de Cultura, pero no lo han hecho ni con el Partido Popular en el poder, ni con el Partido Socialista en el poder. O sea, esta es una pura entidad comercial, o sea, hay que decir, para sacar dinero, pero es, o sea, hay que decir, como institución cultural es bastante penosa. Y qué hablar de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que dentro de la Comunidad de Madrid tiene muchas, y del Ayuntamiento particularmente, tiene muchas competencias para informar sobre todo lo que afecte a los bienes culturales. Bueno, por un lado no apoyó la declaración de bien de interés cultural. Por otra parte, no exigió, con todo el revuelo que se estaba formando, aunque solo fuera a leer en los periódicos, lo que se estaba formando, no exigió informar sobre las obras de la plaza. Podrían haber dicho, oye, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? Déjame que lo estudie, tal. No. Tampoco hemos conseguido entrevistarnos con ellos, a pesar de que eso lo hemos solicitado varias veces. Pero es una entidad que está anclada en el siglo XVIII y que además depende de los presupuestos del Estado, de la Comunidad de Madrid y de múltiples patronazgos privados. Dentro de esta fase de confrontación, la oposición también se movió. Entonces, pues rectifica cuando puede. Gracias, bueno, también hay que decir que gracias a Enrique Barón tuvimos en su momento el acuerdo, y gracias a Alejandro Nurreta pudimos conseguir los planos del tema que nos han permitido seguir estudiando y seguir defendiendo la obra, lo que nos han dejado las instituciones. Pero bueno, también hay que reconocer que el Partido Socialista elevó la petición de Vic, pero no precisamente pronto, sino en octubre de 2004, y que mientras estaba en el gobierno Zapatero, entre
cultural no se movió, no instó a la fundación para que hiciera algo en este sentido. Y eso es una pena. Por parte de Izquierda Unida, el voto inicial pues, fue a favor de la reforma, eso ya lo hemos comentado, pero luego, sobre todo cuando con Milagros Hernández, pues estaba también pues, peleando pues, por la revalorización y la recuperación del dolmen, llegando incluso a presentar un recurso extraordinario de revisión para anular la aprobación del proyecto, dado que cuando ellos lo aprobaron en septiembre de 2002 no les habían facilitado la documentación oportuna, no estaba incluido, por ejemplo, el acuerdo ni los diseños. Bueno, digamos, llegados a este punto, llegamos a otro tercer grupo de estrategias, que es lo que nosotros hemos llamado estrategias de asedio. Teníamos las estrategias de asalto, que eran las que preparan, las que preparan para conseguir destruir el bien cultural, las estrategias de confrontación, que es cuando se encuentran con una organización o con una plataforma o con una serie de gente que les hace frente y por tanto tienen que estar buscando las vueltas para seguir adelante con sus fines y además defendiéndose de los contraataques y de la defensa. Y luego pasamos a las estrategias de asedio, que es la fase actual, donde estamos. Desde aproximadamente, pues desde el tema de la declaración, desde que declararon el entorno de protección ahí. Cuando se ha llegado a un determinado equilibrio en la merma del bien, se llega a esta fase, en que tampoco, lo primero que hay que saber es que no hay que pensar que están quietos, sino que han cambiado, la fase de ataque ha cambiado. Ya no es la fase de asalto, ya no es la fase de confrontación, ya es otra cosa. Ya hay un equilibrio, ya está la cosa como está, pero ni mucho menos han parado los ataques. Se ha llegado simplemente a un equilibrio en la merma del bien. Estas estrategias de asedio lo que hacen es constreñir el bien cultural y le impiden recuperar su estado original. Y no solo físicamente con ese circulito, con ese grano en que estaba, sino que además con otra serie de cosas que veremos. Y además lo que pretenden es que los defensores ya nos cansemos, abandonemos y demos por bueno, digamos, el nuevo estatus. Las estrategias de asedio que hemos identificado en la Plaza de Dalí son valorar la obra invasora, ocultar física y simbólicamente el dolmen, dejarle sin protección física y además dejar la falta de apoyo institucional decidido para la recuperación o incluso para la difusión y el prestigio de esta obra. En 2006, el Ayuntamiento de Madrid le dio el premio de urbanismo, de urbanización e infraestructuras y otras intervenciones en el espacio público a la remodelación que había hecho Pachimamada, como no podía ser de otra forma. Vosotros tenéis a Dalí, nosotros tenemos un premio de arquitectura, es decir, eso forma parte de defender lo suyo. Ocultarse física y simbólicamente el tema, o sea, si veis lo que han llegado a poner, o sea, el mamotreto que puso la Mutua con el tema de Fernando Alonso delante del dolmen era más grande que el suyo. O sea, y los 2 meses al año, o a veces 3, que está tapado el dolmen por la carpa del Corte Inglés, pues también a ellos les sirve para vender, pero a otros les sirve para que no se pierdan. No hay protección física. ¿En qué país se concibe que una zona monumental no tenga ningún tipo de protección? Que te puedan poner, bueno, los autobuses no hace falta que os cuente dónde están, o sea, y todo eso no es un montaje ni efectos especiales, o sea, y una falta de apoyo institucional. O sea, ahora mismo estamos recogiendo firmas para ver si una cantidad de personas suficientes les parece oportuno remodelar o recuperar una parte de la Plaza de Dalí, etc.
incluso el ayuntamiento actual no tiene ningún interés especial en recuperar a alguna persona. Sí, el concejal de distrito, pues sí, le parece bien y tal, pero llega un momento en que a nivel institucional todo esto no importa. Se aprueban los usos, o sea, cada vez, ¿cuál es el tema, lo típico de las estrategias de asedio? Vale, no te tocamos el dormir, no os tocamos el dormir, pero cada vez hay más terrazas, más aparcamientos, más juegos para niños. O sea, es decir, todo eso, o sea, lo que es la obra de arte, la obra, el bien cultural, pierde relevancia, se va quedando arrinconado respecto al tema del resto de los usos. Nadie, salvo nosotros, que hacemos el concurso de pintura, el resto de cosas no aparece en las guías turísticas. Menos mal que aparece en los planos turísticos de Madrid, sí aparece, pero no pone su nombre. Aparece ahí la figurita del dolmen, sin embargo, aparece cuando pone donde está la puerta de Alcalá, pone puerta de Alcalá, donde aparece, no, aquí aparece, conseguimos que apareciera el dolmen, la imagen del dolmen, pero no con el dolmen de Dalí. O sea, a lo mejor si una persona ve el dolmen de Dalí en el plano, dice, hombre, Dalí, hombre, dolmen, yo qué sé, pues es que soy un fanático de no sé qué, y me acerco, pero no, lo ponen para cubrir el expediente, pero no aparece. Se ocupan los espacios, etc. Entonces, la defensa del patrimonio es una carrera de fondo, como yo creo que todos los que estamos aquí se parece, o sea, sabemos, se necesita organización, se necesita información, hay que sumar conocimiento técnico, movilización ciudadana, apoyo político y mucha paciencia y mucha perseverancia. Por fin, bueno, agradecer a Germán Martín Castro, que fue el inspirador de esta obra, el que inspiró a Salvador Dalí la creación de esta obra, eso, que le inspirara esta obra tan maravillosa y que además haya liderado también la defensa, y por supuesto a Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que es la organización que ahora mismo permite que las personas interesadas por la defensa del patrimonio pues tengan un teléfono, tengan un consejo, tengan una ayuda para hacer este tipo de cuestiones que hace unos años pues eran imposibles. Mucha gente ha abandonado o no ha defendido más con más ahínco el tema, pues porque no sabía a quién dirigirse, porque se dirigía a las instituciones y ya hemos visto cómo se comportaban cuando no querían que el bien cultural se apreciara. En este sentido, hay que hacer valer también una iniciativa, o mejor dicho, dos iniciativas de este distrito, porque en muchos casos lo que hay que hacer es no solo una defensa, porque ya hemos visto que cuando ellos preparan el asalto, lo preparan muy bien y muchas veces nos falta información incluso suficiente para poder reaccionar. En este sentido, en este distrito se está llevando a cabo una iniciativa que esperamos que tenga éxito, que ya ha tenido su primer respaldo en las votaciones de las propuestas ciudadanas el mes pasado y que va a tener continuación por la Mesa de Patrimonio Cultural, que le tenemos que cambiar el nombre, Patrimonio Cultural y no Patrimonio Histórico-Artístico, Patrimonio Cultural, para hacer una defensa preventiva del patrimonio cultural. Entonces, aquí, en este distrito, en el foro local de este distrito, se ha constituido una mesa de patrimonio cultural y esperamos que no tengamos que esperar a que nos destruyan o nos quieran destruir el patrimonio, sino que vamos a intentar protegerlo por una parte y estar pendiente de él por otra antes de que vengan a morir. Bueno, muchas gracias.